Hola amiguitos, ya nos encontramos en el primer programa de la segunda temporada del Mundo del Acri. Esta segunda temporada será un poco diferente, será un poco más extensa, hablaremos de misterio, seguiremos haciendo urbex, conoceremos leyendas, hablaremos de asesinos en serie y muchas más cosas, que lo iré englobando todo en el Mundo del Acri. El mundo fúnebre lo dejaremos para el jueves, como ya expliqué en el tráiler, que será visita a cementerios y hablaremos algo relacionado con ellos. Pues este primer programa lo empezamos hablando del budismo, de una de las religiones más importantes que existen, con más números de adeptos, pero es una religión no teísta, o sea que no quiere decir que no creen un dios. Intentaremos un poco saber sus costumbres. Intentaremos un poco conocer su simbología, sus símbolos más importantes, y para terminar visitaremos el templo budista que se encuentra en el Garraf, en el municipio de Olivella, que tuve la suerte de poder ir. También os aviso que los exteriores del templo y todo eso pude grabar. Dentro me pidieron que no grabara, aunque grabé algo. Por respeto a la religión no quise grabar mucho más. Pues ya no perderemos más tiempo y comencemos la segunda temporada del Mundo del Acri con el budismo y la visita al monasterio budista del Garraf. Comenzamos, amiguitos. Como comenté en la presentación, el budismo es una religión y una filosofía de origen indio y no teísta. Se fundamenta en las enseñanzas dármicas tradicionales indias y fundamentalmente los métodos de búsqueda de la iluminación, propuesto por el asceta y predicador mendicante Siddhartha Gautama, apodado el Buda o el Despierto. Con más de 500 millones de adeptos, sobre todo al este y sudeste de Asia, el budismo es entendido como un método para aspirar a la trascendencia, por lo que se considera más una doctrina filosófica que una religión organizada. Se caracteriza por la búsqueda del nirvana, un estado espiritual de paz y libertad, que se consigue al superar el dukkha, traducido es el sufrimiento, y el samsara, la existencia clínica del individuo, que consta de nacimiento, muerte y renacimiento. Por eso sus seguidores se basan en técnicas espirituales, como son la meditación, que buscan la calma y la contemplación, que es la liberación dentro del individuo, y que no es el medio externo. Existen tres tradiciones principales dentro del budismo, que son el budismo Theravada, budismo Mahayana y budismo Vajrayana. Los tres grandes ideales en los que se basa la doctrina budista son las tres joyas que todos confían, encuentran refugio y las que se sentirán vinculados, como son Buda, entendido como el ideal de la iluminación, Dharma, la doctrina budista, el Sangha, comodidad espiritual. Ahora veremos las principales creencias del budismo. La primera es que no reconoce ningún dios o deidad suprema, sino que se centra en alcanzar la iluminación espiritual, es decir, el estado de nirvana, a través del cual el ser humano accede a la paz, sabiduría infinita. El camino hacia la iluminación debe hacerse en mano propia, a través de la meditación, la sabiduría y la moral, y se debe evadir el deseo y evitar el egoísmo. Las almas se hablan inmersas en un ciclo eterno de muerte y reencarnación, el samsara, de cual el individuo solo puede escapar a través de la iluminación espiritual. Las leyes del karma sostienen que toda acción intencionada positiva genera consecuencias positivas y viceversa. Luego decir que el camino de la iluminación consiste en las cuatro nobles verdades, descubiertas por Budas, las cuales son el sufrimiento, el dukkha, existe y es universal, dado que la vida es imperfecta. El sufrimiento tiene su origen en el deseo, el trasana. El sufrimiento puede extinguirse cuando cesa su causa, es decir, cuando se apaga el deseo y se abraza el nirvana. Existe un noble camino, el octuple, de 8 pasos, para extinguir el sufrimiento y alcanzar el nirvana. Este camino se forma por la sabiduría, la conducta y la concentración. Ahora explicaré un poco la historia
de que se basan las principales enseñanzas que pregonó tras su despertar espiritual, el asceta y predicador indio Siddhartha Gautama. Nació en una familia aristócrata en la antigua República de Sakya, y al ver los sufrimientos que vivía el pueblo, abandonó su estatus social y privilegios para llevar una vida dedicada a la meditación y el ascetismo, hasta el día en que finalmente encontró el camino hacia el despertar espiritual, oponiéndose a las prácticas tradicionales brahmicas de la India. Buda predicó sus métodos basados en la atención plena, entrenamiento ético y la meditación dhyana a una creciente comunidad de seguidores, pero como religión comenzaría a existir entre los siglos V y IV a.C., expandiéndose por toda la India. Ahora conoceremos un poco la iconografía budista. Para empezar, comenzaremos con el parasol. El parasol se utiliza para protegerse tanto del sol como de la lluvia, pero en la India clásica se considera un distintivo de estatus real, expresando honor, respeto y dignidad. Por eso los budistas representan poder espiritual, protección y preservación de enseñanza y sabiduría. Pareja de peces. Liberación del océano del samsara, valentía, determinación, felicidad, libertad y fertilidad, los ojos de Buda, esfuerzo correcto. Jarrón del tesoro, larga vida, salud, éxito, abundancia espiritual y material, cualidad infinita de Buda, cuello garganta de Buda. Flor de loto, pureza mental y espiritual, divinidad, la verdadera naturaleza de todos los seres, perfección, renumancia, altruismo y compasión, lengua a los labios de Buda, concentración correcta según el color, blanco, pureza mental y espiritual, rojo, corazón, compasión, amor, azul, sabiduría y control de los sentidos, rosa, Buda histórico, púrpura, misticismo. La caracola blanca, declaración de un Buda ha alcanzado la iluminación, la verdad del Dharma, la capacidad de todos los seres, la voz y el habla de Buda, el habla correcta. Nudo sin fin, el karma, la existencia cíclica y sin el principio del samsara, el infinito amor, compasión, sabiduría, la mente o el corazón de Buda. El estandarte de la victoria, victoria del Dharma, triunfo histórico y victoria personal, liberación o libertad de la memoria, del nirvana, el cuerpo de Buda. La rueda, soberanía, protección, representación, sol y luna, como fundamentos vitales de los ejes de la existencia. Encarna movimientos y continuidad y cambia. Su eje central es la conducta y disciplina. Los 8 radios simbolizan los 8 aspectos nobles del sendero. El deseo externo significa la concentración realizada gracias a la meditación. Ahora conocidos los símbolos, veremos un poquillo las estupas. Las estupas budistas se construyeron originalmente para albergar los restos terrenales de Buda histórico y sus asociados, y casi siempre se encuentran en lugares sagrados para el budismo. Es decir, construcciones budistas generalmente circulares que sirven para custodiar reliquias o como monumentos funerarios. Normalmente los budistas visitan las estupas con el afán de entender las enseñanzas del Buda. Se recorren las estupas en sentido de las agujas de reloj, dando vueltas a una especie de cono que da vueltas. Se dice que al no ser budista como yo, tienes que dar 8 vueltas, meditando y a la vez encontrándose a sí mismo. Yo solo di 2, tendré que volver. Pues ahora ya visitaremos el templo monasterio budista de Olivella. Ubicada en Olivella, construida en 1890 y actualmente casa espiritual de la comunidad budista Sekya Tasi Ling, antiguamente era Palau Novella, que pertenecía a una adinerada familia catalana, Pere Domènech i Grau y su esposa María, los cuales se hicieron fortuna en Cuba. A su vuelta mandaron construir un palacio con tintes modernistas. Allí formaron una colonia al cultivo de viñedos.
A los años llegó la filosera y arrasó todos los cultivos de la vid. El matrimonio se vio obligado a abandonar el Palau Novella y vender la propiedad. Ha pasado varias manos, hasta que en 1996 se establecía aquí un pequeño grupo de monjes budistas de la rama Sekya. Su fundador, Jampai Tasi, maestro budista nacido en Barcelona, y sus primeros esfuerzos fueron rehabilitar el palacio. A día de hoy es uno de los centros budistas más importantes de España. Visitemos el lugar. Os recuerdo que no hay muchas imágenes, ya que no permitían grabar en el interior dentro del palacio. Solo hice unas cuantas, espero que os guste y lo visitéis, es recomendable. Visitemos el monasterio budista por dentro. Esto es la stupa. Como vemos, está en el exterior, no hace falta ni entrar en el templo y puedes llegar, y aunque esté cerrado el templo, la stupa está abierta. Vemos que es bastante grandecita y hay las cosas que se le da vueltas. Yo, como he explicado antes, solo di 2 vueltas. Ahora vamos siguiendo caminando por el jardín para llegar al templo, y ahora veremos un tendedero con pañuelos. Sé que tienen su significado, pero no sé cuál es. Tenía que haberlo preguntado y se me pasó. Proseguimos andando, y esto es la puerta. Como veis, era la antigua puerta del palacio, que han añadido algún símbolo budista. Ahí vemos un ángel, que eso no es budista, que era del Palacio Novella. Lo de arriba sí que ya es más budista. Es un portón de madera tremendo. Monasterio del Garraf, aquí lo vemos, letreros, vemos estas cadenas que pesaban, eran de verdad. Aquí los horarios, no abren hasta las 12, 12 y media, ya podían madrugar un poquillo más los monjes. Ahora vamos a ver un poquillo el exterior, porque estaba cerrado. Vamos a ver un poquillo el exterior del lugar. Esto sería las cuadras, pero vemos que tiene unas torres en cada esquina, como de vigilancia. O sea, las casas modernistas se hacía mucho esto. Vamos por aquí a la zona lateral, y ya vemos que no está tan bien pintada. Es una gran explanada, como veis. Este es el lateral, la zona de atrás del monasterio. Por el otro lateral es un caminito ajardinado, ya lo veis, en los laterales. Y esto ya estamos dentro. Esto era una bodega, ahí vemos la iglesia. Este es el Palacio Novella, que nos recibe unas banderas. Y la recepción donde la casa de los mayordomos. Aquí vemos que hay otra estupa más pequeña, que esta no se da vueltas. Yo no sabía lo que había que hacer, tampoco lo pregunté. Y yo me dediqué a coger las piedras que habían dentro, a ver si me daban suerte. Bueno, a tocarlas, no cogí ninguna. No penséis mal. Vamos para adentro. Aquí vemos otro tendedero con pañuelos. Vemos que algunos pañuelos va con letras budistas.
bueno, del Tíbet o Indias. La iglesia, que la madre del que hizo del monje budista que lo formó, era muy religiosa, muy cristiana, y quiso, en honor a ella, porque ya que la estaba cuidando, mantener la iglesia con todas las cosas que tenía ella. Luego la veremos por dentro. Esto es la fuente, la puerta por atrás. Estábamos esperando la guía que viniera. Veis que está cerrado, no se puede entrar dentro del palacio, y dentro del palacio es donde no permiten grabar por respeto. Yo no grabé todo. Aquí vemos los leones muy clásicos, también símbolo de poder. Y los dos medallones que vemos en la entrada es el marido y la Domenech y su mujer María. Escudo de la familia, ¿veis? El monje budista quiso respetarlo todo. Aquí ya procedemos a la entrada. Aquí vemos que ya hay algún retrato de algún monje con algún jarrón. Aquí ya subimos por la segunda planta. Ahí ya no pude grabar mucho porque la mujer, la guía, me dijo que por respeto no lo hiciera. Pedazo de lámparas que tenían en el palacio, un lujo. Esto es un comedor, que vemos que hay cantidad de figuras en la pared. Todas son las mismas, representaba a la mujer del Domenech. Y luego los budistas pues han puesto alguna figurita de Buda, como veis, algún tapiz, un techo espectacular. Es eso que se le da vueltas. Una mesa también, comedor. Vemos los tapices, la figura de Buda y el techo de madera. Era impresionante. El local, el palacio, tremendo. Aquí la chimeneita, el suelo también. Aquí vemos que también tenían un piano. Estos son los lavabos, que pensé que los grabé, pero se me olvidó. Y ya os digo yo, los lavabos eran alucinantes. El tío tenía tanta ansia de poder que quiso hacerlo como el cagadero de rey, para que nos entendamos. Esto, todas las representaciones de Buda, aquí hay varias figuras y herramientas. Veis que esta es la sala de las máscaras, que en algunos rituales que hacen ellos se ponen máscaras. Ahora vemos la iglesia, como la restauró. Pues este es el monasterio budista de Olivella, en la comarca del Garraf. Acordaros de suscribirse, darle a like, a la campanita y compartir el vídeo. Espero que os haya gustado y ya me despido. Adiós, amiguitos. Gracias.